El apoyo de Estados Unidos a Israel es firme. Estas fueron las palabras del secretario de Defensa estadounidense tras reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuando han muerto más de 19.000 personas por los ataques del ejército de Israel en la Franja de Gaza. El jefe de la diplomacia europea pide una pausa humanitaria en la Franja de Gaza y critica los ataques de Israel contra civiles, mientras la ministra de Exteriores de Francia visita Líbano para rebajar la violencia entre el ejército israelí y Hezbollah. Tenemos reporte. Y la Comisión Europea inicia una investigación contra la compañía X de Elon Musk, antes conocida como Twitter, por presunta difusión de contenidos ilegales y falta de transparencia. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Yo soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en Medio Oriente porque el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, defendió el firme compromiso de Washington con Israel tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Y a pesar de que en los últimos días Joe Biden haya declarado que Israel pierde apoyos internacionales, el jefe del Pentágono se comprometió a continuar proporcionando equipos militares y municiones al ejército israelí, cuyos ataques han matado a más de 19.400 personas en la ofensiva contra la Franja de Gaza. Además, Austin recalcó su liderazgo de una misión militar conjunta en el Mar Rojo para disuadir una escalada de la violencia allí. Esta es una batalla contra el eje iraní del terror, que ahora amenaza con cerrar el estrecho marítimo de Bab al-Mandab. Esto amenaza la libertad de navegación de todo el mundo. Aprecio el hecho de que estén tomando acción para abrir este estrecho. No es solo nuestro interés, es el interés, creo, de toda la comunidad civilizada. El compromiso de Estados Unidos con Israel es inquebrantable y ningún individuo, grupo o Estado debe poner a prueba nuestra determinación. Así que en el Mar Rojo lideramos un grupo de trabajo marítimo multinacional para defender el principio fundamental de la libertad de navegación. Mientras, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió una pausa humanitaria en la Franja de Gaza y deploró la falta de distinción de objetivos militares y civiles en la ofensiva israelí. Precisamente, en las últimas horas, el ejército de Israel ha matado a unas 110 personas en el campo de refugiados de Jabalia y también ha matado al menos a una niña en un ataque contra el hospital de Han Yunis. A pesar de los llamados a una tregua o incluso a un alto el fuego, las columnas de humo sobre la Franja de Gaza no cesan. El ejército israelí está atacando a todo el enclave. En el norte, el campo de refugiados de Jabalia fue bombardeado. En el sur, un misil alcanzó esta parte del hospital de Han Yunis en plena noche. Estábamos sentados en la cama cuando algo explotó y el techo cayó sobre nosotros. No pude hacer nada. Los escombros caían sobre nosotros y no podíamos ver nada. Tomé a mi hija amputada y me fui. La Organización Mundial de la Salud ha expresado su consternación por la destrucción del hospital Kamal Adwan en el norte del enclave. Según el ejército israelí, Hamas tenía allí su base. Los ataques contra hospitales, trabajadores sanitarios y pacientes deben cesar, ha reiterado su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. La OMS se alarma también por la situación en el hospital Al-Shifa, que se ha convertido en un baño de sangre. Llevamos aquí 30 minutos y no para de llegar heridos en carros, carretillas y camillas. Apenas hay personal médico aquí. Las salas de urgencias están cubiertas de sangre. Hay muy pocos médicos y los niños están siendo tratados en el suelo. Desde el 7 de octubre, los bombardeos han destruido gran parte del enclave palestino. La ONU calcula que 1,9 millones de gazatíes han sido desplazados. El conflicto se ha extendido también a Cisjordania, la frontera norte con Líbano y Siria. Damasco informó que 2 de sus soldados resultaron heridos por la aviación israelí. Según fuentes de seguridad egipcias, Israel y Hamas se han declarado abiertos a un nuevo alto el fuego y a la liberación de rehenes. Sin embargo, siguen existiendo desacuerdos sobre la forma de llevarlo a cabo.
Por otro lado, aumentan los movimientos diplomáticos para evitar una escalada de la violencia en la región. Y la ministra de Exteriores de Francia se reunió en Beirut con el primer ministro libanés Najib Mikati para abordar los enfrentamientos entre Hezbollah y el ejército israelí. Los detalles con nuestra corresponsal Ethel Bonet. En un nuevo esfuerzo diplomático para que la guerra no se extienda más allá de la frontera norte de Israel, la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, de visita en Beirut, después de una gira de 2 días en Israel, ha reiterado su llamamiento a la contención a las autoridades libanesas, tal y como hizo este fin de semana con el gobierno israelí. Ante el peligro de una escalada mayor que pueda arrastrar al Líbano a una guerra directa con Israel, tanto Francia como Estados Unidos y Qatar están llevando a cabo negociaciones indirectas con el Líbano y Israel para llegar a un acuerdo y detener las hostilidades en la frontera que comparten entre ambos países. Israel ha puesto como condición que los combatientes de Hezbollah se retiren más allá de 30 kilómetros de la frontera, es decir, por encima del río Litani, y que si no funciona la vía diplomática se hará la fuerza. Hezbollah, por su parte, ha dicho que no negociará con Israel mientras siga habiendo una guerra en la Franja de Gaza. Después de un fin de semana de intensos bombardeos en el sur del Líbano, se han reanudado los enfrentamientos fronterizos entre Israel y Hezbollah. Las fuerzas israelíes han estado bombardeando intensamente en las poblaciones fronterizas libanesas y un civil ha muerto y otros 3 han resultado heridos después de que un misil impactara en su casa y derrumbara los edificios. Hezbollah, por su parte, ha estado atacando con cohetes antitanque posiciones militares israelíes en el norte de Israel, y es por eso que Israel está pidiendo que la única manera para que haya seguridad para los civiles israelíes puedan volver a las colonias del norte de Israel sería el poder desplegar las fuerzas de la FINUL, en este caso las fuerzas francesas, en la frontera para, de alguna manera, haber seguridad. Pero por el momento la guerra le está ganando el terreno a la diplomacia. Y en Egipto, sin grandes sorpresas, Abdel Fattah al-Sisi fue reelegido con el 89,6% de los votos, según confirmó este lunes la autoridad electoral. El exmilitar que lideró el golpe contra Mohamed Morsi ostenta el poder desde que arrasó en los comicios de 2014 y empezará su tercer mandato en 2024 por un periodo de otros 6 años. Esto en un contexto de crisis económica y de incertidumbre regional por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. En otras noticias, la difusión de contenidos ilegales, la supuesta falta de transparencia y un diseño sospechoso de la plataforma X, antes conocida como Twitter, son algunos de los indicios por los que la Comisión Europea decidió abrir una investigación formal a la red social de Elon Musk. La plataforma X, antes Twitter, está bajo la lupa de la Comisión Europea. La red social, propiedad del magnate Elon Musk, entra en una investigación formal y se convierte en la primera bajo escrutinio de la nueva ley de servicios digitales vigente desde agosto de este año. La preocupación del Ejecutivo Europeo es por cómo X está manejando el contenido de la guerra entre Israel y Hamás y su responsabilidad de moderar las publicidades de acuerdo con esta nueva norma. Hoy abrimos un procedimiento formal contra X basado en varias presuntas infracciones de la ley. La apertura del procedimiento significa que la Comisión ahora investigará los sistemas y las políticas de X relacionados con ciertas presuntas infracciones. La investigación determinará si X ha incumplido la norma sobre difusión de contenidos ilegales en la Unión Europea, si son eficientes sus medidas para combatir la manipulación de la información, su transparencia y alerta de un diseño engañoso de la plataforma. En octubre, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, responsable de los temas digitales, envió a Musk una carta urgente con los indicios encontrados en su plataforma. Musk no tardó en responder y retó a Breton a que enumere las supuestas irregularidades. Tomamos nuestras acciones abiertamente, no hay acuerdos secretos. Publiqué sus inquietudes explícitamente en esta plataforma. Sin embargo, el informe que envió la red social no convenció al Ejecutivo Europeo y decidieron abrir el proceso, que no tiene un plazo establecido y que permite emitir sanciones y tomar medidas para obligar a X a que cumpla con la ley.
Y finalizamos con información deportiva porque se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Entre los duelos más atractivos están el Napoli contra el Barcelona, el PSG contra Real Sociedad, Leipzig versus Real Madrid y el duelo estelar que será el Inter de Milán contra el Atlético de Madrid. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.